Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo en este tutorial una funda para un bote de cristal. He hecho esta funda para un tarro de galletas. Es un poquito navideño con estos muñecos de jengibre, pero bueno, podéis utilizarlo todo el año. Así es que nada, aquí os dejo con la labor y venga, vamos a coser. Para la labor de hoy vamos a necesitar un bote o una lata que tengáis que sea sobre todo los laterales rectos, como este, ¿veis? Este es de Ikea de 365 más, que lo hay con varias tapas. Es importante que los laterales sean rectos porque si no os va a complicar mucho a la hora de hacerle la funda al bote. Como veis, yo este lo he cogido con tapa de madera, pero hay tapas diferentes. Creo que también hay en plástico y en cristal. Y como tiene esta gomita, se queda hermético cerrado y la verdad que está genial. Bueno, mirad, para este bote he escogido estos tejidos. Lo primero que vamos a necesitar es una guata como esta, que veis que es muy finita, que es simplemente para dar un poquito de cuerpo. Luego he cogido esta tela para el fondo, esta para el forro y esta de aquí es la clarita sobre la que voy a poner las aplicaciones. Para las aplicaciones, pues ya sabéis, retalitos que tengáis por casa. Este es el patrón, lo tenéis descargable en la cajita de descripción y esta forma de aquí es la de la tela clarita donde vamos a poner las aplicaciones. Ahora voy a poner un par de aplicaciones para enseñaros un poquito cómo lo vamos a hacer. Mirad, he dibujado aquí en la tela con bolígrafo borrable ya el dibujo para poner sobre las aplicaciones y vamos a comenzar. Las aplicaciones llevan un orden preciso de colocación y os cuento. Lo primero que vamos a colocar van a ser las dos asas del rodillo. Después empezaremos por esta galleta y colocaremos la parte trasera del gorro, después la carita, la parte superior del gorro y finalmente el ala del gorro. Después colocaremos la otra galleta, la carita, la parte superior del gorro también y después la alita del gorro. Y luego ya después colocaremos el rodillo y las manitas. Entonces vamos a comenzar con las asas del rodillo. Para ello vamos a coger la tela que vayamos a utilizar y vamos a calcar por el delantero la, la formita de ambas asas del rodillo. Yo os comento, para estas aplicaciones no suelo utilizar entretela. Me parece que luego le dan una consistencia demasiado gruesa, demasiado tiesa y me gustan más blanditas. Pero como sabéis, esto es todo cuestión de gustos. Con la entretela, pues siempre le podéis hacer mejor el dobladillo, pegar el dobladillo hacia adentro y colocarlo. Yo dependiendo, hay algunos en los que suelo utilizar pegamento para los laterales, hay otros que simplemente hago como estos, que lo que hago es marcar el doblez así con los dedos, justo por el dibujo que acabo de hacer. Lo voy marcando todo y luego ya lo coloco sobre la tela y según voy cosiendo a mano voy remetiendo bien los dobladillos para que quede la aplicación cosida perfecta, porque hay veces que si se hilvana pueden quedar piquitos o así, o cuando la pegas y luego pues es más complicado quitarlos, aunque bueno, si lo pegas bien no tiene por qué quedar ningún piquito, tiene que quedar perfecto. Pero como os digo, son diferentes formas de hacer lo mismo. Ninguna está mejor que otra. Sencillamente es cuestión de gustos y de cada labor que se pueden utilizar técnicas diferentes sin ningún problema. Así es que nada, vamos a ir colocando de este modo cada una de las aplicaciones en el orden que os he comentado antes. Y nada, recordad al marcar las aplicaciones que las zonas que vayan a ir debajo de otro tejido le tenéis que dejar un margen de costura de medio centímetro o 1 centímetro, dependiendo de la pieza, para que quede debajo de la otra tela y no se salga. Así es que nada, sencillamente después de colocar estas piezas las coseré a mano y así iré haciendo toda la aplicación. Y aquí tenéis un poco ya el resultado de toda la aplicación hecha. Hay cosas que he bordado, como veis, las caritas de las galletas, el texto del rodillo. Aquí lo tenéis, como queda. Y ahora vamos a poner la ondulina que falta.
en una de las galletitas. Os comento, al coser las aplicaciones vamos a dejar una pequeña apertura aquí en los laterales de la cabecita, y con un objeto así como esta aguja o una pinza o algo así, vamos a introducir por la apertura la ondulina. Vamos a introducirla un trocito, como 1 centímetro, no tengáis problema que no va a abultar. Y luego la vamos a ir colocando haciendo así la forma redondita de la cabeza. Lo iremos sujetando con alfileres y al llegar al final vamos a cortar la ondulina dejando 1 centímetro de más. Y de nuevo con la aguja o con la pinza la introduciremos por la apertura que hemos dejado en el otro lado de la cabeza. Ahora a mano le voy a ir dando unas puntadas que sean escondidas y que vaya sujetando la ondulina. Lo mismo, como veis, he hecho en las manitas y en la otra cabeza, que es exactamente el mismo proceso. Ahora le voy a dar un poquito de sombreado para que coja un poquito de volumen. Le voy a dar así un poquito de colorete a los dos. Sé que no lo apreciáis por el color de las galletas, que son tostaditas, pero luego cuando os lo acerque veréis el resultado. Y con un tono marrón chocolate le voy a hacer algo de sombreado. Lo voy a hacer aquí al borde del ala del gorrito, en la parte de arriba, y en los laterales, en la trasera del gorro, también le voy a dar para que cojan un poquito de oscuridad y resalten más. En el gorrito de la galleta, de la otra galleta, también voy a hacer lo mismo. Y debajo de las manitas le voy a dar también un poquito para que den un poquito de volumen encima del rodillo. Y aquí tenéis el resultado final, que como veis le da un poquito de volumen y hace resaltar más las diferentes aplicaciones. Vamos a dejar esto ahora aparte por un momento y vamos a calcular el tamaño de las piezas para forrar el bote. Bueno, para ello vamos a necesitar el bote, obviamente, y una cinta métrica. Como os decía antes, es mejor que el bote tenga los laterales rectos para que no tengáis mucho problema a la hora de hacerle la funda. Vamos a tomar la medida en la parte superior del contorno, que tiene 42 centímetros. A estos 42 centímetros le vamos a añadir 1 para la holgura de la funda. Aún así, comprobad en la parte de abajo a ver si mide lo mismo, que también mide lo mismo. Como veis, este es totalmente recto. Y como os digo, son 42 centímetros que le sumaremos 1 para la holgura, y a esta medida le tenemos que añadir 2 centímetros para los márgenes de costura, con lo que nos quedará un ancho total de esta pieza de 45 centímetros. Vamos a tomar ahora el alto. En caso de que sea una lata lo que vayáis a forrar, medid justo desde el borde de la tapa hacia abajo. En este caso el alto son 15 centímetros y medio. A esta medida solamente le vamos a añadir medio centímetro, que es por el grosor de las diferentes telas. Como esta tiene 15 y medio, lo vamos a dejar en 16. A los 16 obviamente también le añadiremos los 2 centímetros de margen de costura, con lo que se nos queda en 8 centímetros de alto. Por lo que estas piezas vamos a cortar 3, una de tejido exterior, otra para el forro y otra de estabilizador de 45 centímetros por 18. Vamos ahora con la pieza de la base del bote. La vamos a calcular a raíz de esta otra pieza. Si medís el fondo del bote son 13 centímetros, pero lo tenemos que calcular en base a esta pieza, no desde el bote. Entonces os explico cómo hacerlo. Vamos a utilizar una calculadora. Vamos a coger la medida del ancho de esta pieza, que son 43, y la vamos a dividir entre 3,14, entre pi. Esto nos va a dar el diámetro de la base, lo que nos da 13,7. Recordáis que esta tenía 13 centímetros y el 0,7 es la holgura que le está dando ya el centímetro de holgura que dejamos alrededor del bote. No sé si me estoy expresando de la forma correcta. Bueno, lo que nos viene a decir que como estos son 13,7 más 2 centímetros del margen de costura, son 15,7 centímetros. Yo voy a dejar los círculos de 16 directamente. De este también hemos cortado 3 piezas, que son el exterior, el forro y el estabilizador. Y vamos ya con el montaje final. Lo primero que vamos a hacer es recortar
todo el sobrante de esta pieza, que le vamos a dejar como 1 centímetro de margen. Aquí lo corté más grande porque como luego la tela se deshilacha, pues no quería tener ningún accidente y luego tuviéramos más complicado hacer el dobladillo hacia adentro. Le cortamos todo 1 centímetro, le vamos a hacer unos cortes en las esquinas para que podamos meter bien la tela hacia adentro sin que nos haga arrugas, y vamos a empezar a ir doblando de este modo, hilvanando todo el borde. Perdonadme, sé que a veces me salgo un poco de plano, pero bueno, veis cómo hay que irlo hilvanando. Vamos ahora a colocar la tela exterior sobre el estabilizador y lo vamos a fijar, ya sea con un hilván o con un adhesivo temporal. Vamos a colocar encima la aplicación. La vamos a dejar bien centrada. Lo suyo es que busquemos el centro de la pieza, doblándola de este modo. Marcamos aquí el centro y colocamos la aplicación, que el piquito de arriba justamente nos coincida con la zona central. La vamos a colocar bien centrada, como os digo, tanto a lo ancho como a lo alto, que nos quede justo la misma medida arriba y abajo. Una vez ya la tengamos colocada en el sitio adecuado, vamos a sujetarla todo alrededor con alfileres y ahora tenéis dos opciones. Yo esta parte la voy a coser a máquina para que esté más sujeta. Le voy a hacer una puntada al número 2 con un hilo que sea totalmente idéntico al de la aplicación, al de la tela, perdón, para que no se vea, porque me va a quedar más sujeto. Como luego encima le voy a dar un bordado decorativo, pues el pespunte apenas se va a apreciar. Si lo queréis coser a mano, podéis hacerlo sin ningún problema. Para hacer el bordado vamos a utilizar un hilo de perlé del número 12. Vamos a hacer como unas crucecitas por el borde de la aplicación. Las voy a ir dibujando justo en el borde, más o menos, para tener una orientación de cómo van a ir, y voy a ir haciendo como grupitos de 3 o 4 crucecitas, pues a intervalos. No hace falta que estén todas a la misma altura, queda más bonito que queden como diferentes, unas un poquito más arriba, otras un poquito más abajo. Me refiero en cuanto a la simetría de un lado a otro de la aplicación. Y en cuanto al bordado, nada, que os voy a dejar un ratito mientras lo bordo para que veáis un poco cómo se hacen las cruces. Es igual que hacer cruces en punto de cruz, entonces estoy prácticamente segura que la gran mayoría sabéis hacer. De todos modos, os dejo este croquis en el que veis que el hilo sale por el punto superior izquierdo y entra por el punto inferior derecho. Cuando acabamos esta puntada, el hilo sale por el punto inferior izquierdo y entra por el punto superior derecho. Y aquí tenemos ya terminada la aplicación. La verdad es que han quedado súper monas las galletas de jengibre. Vamos a empezar ahora ya a terminar la funda. Lo primero que vamos a hacer es doblar esta pieza de este modo y vamos a dar aquí un pespunte a 1 centímetro. Con el forro haremos exactamente lo mismo. Vamos también a dar un pespunte en el lateral. Ahora, en la primera pieza que cosimos, la del exterior, vamos a recortar el sobrante de guata de la costura. Ya sabéis, hacedlo con mucho cuidado para que no cortéis la tela. Si ponéis así la tijera tumbada de este modo, vais controlando los tejidos para no cortarlos. Y quitaremos el sobrante de ambos lados. Ahora vamos a abrir la costura y a plancharla. Podéis hacerlo con la plancha o simplemente con la uña. Voy a hacer lo mismo en la pieza de forro. Y ahora sí que es importante. Vamos a dar la vuelta a la pieza y la vamos a probar en el frasco. Por si acaso no vale o queda grande, todavía estamos a tiempo de hacer los arreglos que sean necesarios. Va, entra perfecta. Ahora ya sé que no hay ningún problema y puedo continuar con la funda. Como veis, queda estupendamente. Pues nada, vamos a seguir. Bueno, vamos a unir ya todas las piezas con los círculos. Vamos a poner la tela exterior con el estabilizador y le vamos a dar un hilván todo alrededor para que queden sujetas las piezas.
Ahora vamos a buscar los centros tanto horizontal como verticalmente en el círculo. Ya sabéis, vamos a doblar a la mitad, marcaremos tanto arriba como abajo y luego uniendo estos dos puntos que acabamos de marcar, doblamos en horizontal y marcamos también los otros dos puntos. Lo mismo vamos a hacer con el círculo del forro y con las piezas que ya hemos cosido haremos lo mismo. Doblaremos por la costura y marcaremos el centro de enfrente y luego uniendo esta marca que acabamos de hacer a la costura marcaremos los otros dos centros. Y ahora ya vamos a acabar de unir todas las piezas. Vamos a empezar uniendo el círculo de exterior con la pieza exterior. Empezamos uniendo centro con centro. Ahí iremos primero colocando con alfileres, uniendo bien las marcas que hemos hecho en ambas piezas. Ahora vamos a unir el resto y recordad siempre que hay que colocar las piezas de este modo. La pieza recta, en la que es vertical, tiene que quedar de este modo y el círculo lo tenemos que meter dentro. Veis que el borde del círculo se queda como ondulada la tela. Sabéis que tiene que quedar así porque el círculo exterior es más grande que el círculo que tenemos que unir. Por lo tanto, lo tenemos que ir metiendo hacia adentro de este modo, tocando con el dedo en la línea de costura y colocando alfileres. Espero que os quede claro, esto ya os lo he explicado en algún otro tutorial y las que habitualmente me seguís, creo que ya sabéis perfectamente cómo hacer este tipo de uniones, unir una pieza circular a una pieza recta. Una vez que hayamos colocado todos los alfileres, como veis al abrir la pieza, no queda ninguna arruga y lo vamos a coser de este modo, la pieza plana hacia abajo. Así podremos ir apartando cualquier arruga que se nos haga. El forro lo vamos a unir igual. Ya tengo las dos piezas unidas y el forro, se me olvidó comentaros que le he dejado una apertura en esta zona para después poder darle la vuelta. A esta pieza igual ahora vamos a quitarle todos estos sobrantes de guata que nos quedan por fuera de la costura. Todo esto para que luego no nos abulte mucho la costura, porque si no va a abultar y va a quedar la funda un poco rara, os va a quedar como con bultos y no queda bonita. Así es que nada, vamos a quitar los restos de guata y los silbanes que tenemos de antes. Ahora ya vamos a unir el forro con la pieza exterior, vamos a colocar el forro de este modo al derecho y lo vamos a introducir dentro de la funda exterior. Vamos a unir costura con costura, manteniendo las costuras de ambas piezas abiertas. Luego sujetaremos todo alrededor con alfileres y le vamos a dar un pespunte a 1 centímetro del borde. Del mismo modo que las veces anteriores, vamos a quitar todo este sobrante de guata de esta costura y vamos a darle la vuelta a la pieza. Ahora vamos a ir sujetando todo el borde, abriendo muy bien la costura con alfileres, ya que le vamos a dar un pespunte a 1 milímetro del borde. También vamos a cerrar la apertura con una puntada escondida. Y aquí tenemos ya la funda terminada. Vamos a meterla en el bote para comprobar que queda perfecto. Y entra, vamos, al milímetro. Como veis, ha quedado muy bien encajada. Si tomáis las medidas del modo que os he enseñado, si tenéis otro bote, veréis cómo os queda perfecto. Y veis el interior del forro, está genial, no tiene arrugas, no tiene nada. Pues nada, aquí tenemos ya el bote terminado. Espero que os haya gustado la labor de hoy. Es un poquito navideña, pero bueno, se puede utilizar todo el año. Así es que nada, nos vemos el próximo domingo. Que tengáis una feliz semana. Chao.